Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Si ese aplauso fue para el grupo de alabanza, estuvo más que mejor. Pero si es para Dios, podemos hacerlo mejor. Iglesia, Dios es bueno, amén. ¿Cuántos están alegres de estar en este lugar? ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene una palabra poderosa para nuestras vidas? Así que vamos a orar. Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor. Gracias por este lugar. Gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos en este lugar. Bendecimos este lugar, Padre, pero bendecimos también tu presencia. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos bendices, Padre, y porque a través de tu palabra es que nosotros somos transformados. Señor, a ti te damos la gloria y te pedimos que tú envíes en esta tarde un espíritu de sabiduría y también un espíritu de revelación, Padre, que entendamos lo que tu corazón nos quiere decir, que entendamos lo que hay en tu mente, Señor, para que nuestra vida sea transformada. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Y me gustaría que lo vayamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. La mayoría ya trae en sus celulares la Biblia, así que pónganle ahí en la versión NVI. Verso 21. Acompáñame leyendo, diciendo, verso 21 dice: después de que Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud. ¿Cuánta gente se reunió? Una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado, ¿cómo se llamaba? Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Verso 24. Jesús se fue con él. ¿Con quién se fue? ¿Con quién? Con Jairo. Y lo seguía una gran multitud, lo cual apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años. ¿Cuánto tiempo? 12 años. Padecía de hemorragias, había sufrido mucho a manos de varios médicos, se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. En vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y ella pensaba, ¿qué es lo que pensaba? Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Otra traducción dice: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Verso 29 dice: al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Te imaginas estar en medio de la gente? Como que esa pregunta es un poco difícil de responder. Pero él hizo la pregunta y en el verso 31 dice: ¿ves que te apretuja la gente? Los discípulos le dicen: ¿ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos: y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Verso 32 dice: pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó como temblando de miedo, y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. ¿Qué le responde el Señor Jesús? Verso 34. ¿Qué dice? Hija, ¿qué dice? Tu fe te ha sanado. Fíjate bien, hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué salvó a esta mujer? No fue el Señor Jesús, ¿verdad? No fue la insistencia, no fue el tiempo que tenía con esta enfermedad. ¿Te imaginas tú tener una enfermedad que ya tuvieras 12 años con esta enfermedad?
¿Te imaginas estar viviendo 12 años esa enfermedad? Pues aquí decía que el Señor Jesús en el verso 34 le dijo: tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando, vamos a continuar, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, ¿qué fue lo que le dijeron? Tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Fíjate bien, el principal objetivo cuando el Señor Jesús se bajó de la barca y cuando venía mucha gente, el principal objetivo era ir con esta niña, ¿cierto? Así empezamos leyendo. Dice que se acerca un hombre llamado Jairo y este hombre le pide que vaya a ver a su hija, que su hija estaba muy enferma. Pero al momento de que Jesús caminaba, una gran multitud lo apretujaba, una gran multitud lo apretaba. Quería decir que Jesús era famoso. Jesús en esta época ya era famoso. Jesús en esta parte de la Biblia ya lo muestra como una persona famosa. Dice que él, en cuanto se bajó de la barca, ya una gran multitud lo esperaba. ¿Te imaginas ver esta escena? Es como cuando las niñas ven a Justin Bieber, para que se dé una idea, ¿verdad? Cuando las mujeres ya más grandes, Luis Miguel, no sé, el Potrillo, que salió yegua, pero pues el Potrillo ya se le quedó, ¿verdad? Jesús era famoso. Jesús ya tenía fama. ¿Cuál era la fama que Jesús tenía? Hacía milagros, sanaba enfermos, levantaba gente de silla de ruedas, liberaba a personas con espíritus que estuvieran atormentando. Jesús ya era famoso. Él iba porque Jairo se lo había pedido. Pero mientras Jesús iba caminando, en cuanto más la gente lo apretaba, dice que salió de entre la multitud, salió una mujer. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? ¿Qué hizo? Antes de eso, ¿qué hizo? Tuvo que pasar de entre la multitud. Ahorita te voy a desglosar esto, pero pareciera sencillo, pero no lo es. Tuvo que pasar de entre la multitud. Y ella, así como en el fútbol americano, aventándose casi nomás, agarrando la línea para entrar. Toca el manto del Señor Jesús. Y en ese momento el Señor Jesús empieza, yo me imagino, ¿verdad? No lo dice así, pero yo me imagino que empieza: no manches, alguien me tocó. Voltea con sus discípulos y dice: oigan, ¿quién fue el que me tocó? Y los discípulos: ¿really? Toda la gente te está tocando. Dice: pero no, yo sentí algo diferente, de mí salió poder. ¿Tú crees que el Señor no sabía quién lo había tocado? El Señor Jesús sabía quién lo había tocado. Sin embargo, él siguió insistiendo, preguntando: ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Y pues la mujer, así como los niños, no, si te vas, te alcanzo y va a ser peor el castigo, ¿no? Como que dijo la mujer: no, pues mejor de una vez me le enfrento y le digo: pues fui yo. Se le acerca a la mujer, le dice: fui yo. Y dice el Señor Jesús: hija, tu fe te ha hecho sana. Fíjate bien, en aquella época las mujeres que tenían flujo de sangre, en Levítico capítulo 15 vamos a leer. ¿Cuántos están alegres de que ahora vivamos bajo la gracia? Vamos a leer esto y le va a dar más gracias al Señor. Levítico capítulo 19, perdón, dije 15. Levítico 15, 19. Levítico capítulo 15, versículo 19. Y seguimos en la traducción Nueva Versión Internacional, por favor. Dice el verso 9: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo 7 días. ¿Cuántos días? ¿Cómo estará ella 7 días? Apartada. Dice: y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche.
Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavare sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Verso 22. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Verso 23. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Verso 25. La mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Para hacerlo rápido, era excluida. Hoy voy a cambiar. La mujer en esa época, por su estado en el que se encontraba, era inmunda por todo lo que ella decía, por lo que agarraba, por donde se pasaba, por todo era inmunda. Dice la palabra que era una mujer que estuviera en sus días de sangrado, era inmunda. Ahora entonces, fíjate esta posición. La mujer, 12 años viviendo de esta manera. ¿Te imaginas que 12 años no puedas abrazar a tu esposo? Unos dirían amén. Pero supongamos que lo amas. Imagínate que no puedas en 12 años, no pudieras abrazar a tus hijos, que no pudieras estar con los que tú quieres, que no pudieras salir a trabajar. También otros dirían amén, pero después de 12 años yo creo que sería algo muy frustrante. Incluso donde tú durmieres nadie más puede tocar, incluso nadie puede entrar a ese lugar en donde tú estuvieras. ¿Te imaginas 12 años viviendo así? ¿Te imaginas tomar la taza de tu café para tomarle y que nadie más pudiera tocarlo? O sea, que cada quien tenía sus cosas separadas, peor que un virus, una infección. Quiero mostrarte cómo era en el Antiguo Testamento, cómo la ley era antes. La mujer no podía salir de su casa si se encontraba en esta condición. Ahora, cuando la mujer, y aquí me llamó mucho la atención, que la mujer oyó de Jesús, ¿y qué hizo ella? Salió de su casa, me imagino, porque no creo que haya estado afuera. Si la hubieran visto afuera, lo hubieran apedreado, lo hubieran matado, porque no podía hacer eso. Escuchó de Jesús y ella dijo: a mí no me importa. Yo ya gasté todo lo que tenía, ya fui a ver a los mejores médicos, ya hasta fui a ver bailar al doctor Simi, le compré medicinas y no funcionó. Ya fui, ya gasté y no me queda nada. Pero dicen que el Señor Jesús sana. Ella, aún con la incapacidad que tenía, con la etiqueta en el gobierno de esa época que tenía, que no podía ni siquiera tocar nada, y si lo tocaba, el que lo tocara era impuro también. Ella salió de su casa y dice que atravesó una multitud. ¿Sabes lo peligroso que era eso para ella? Pudo haber muerto en el intento. Ella pudo haber muerto en el intento. Si alguien se hubiera enterado, esa mujer está enferma y no puede hacer eso en ese momento, llegan los legalistas y la atrapan y no sé qué le hubieran hecho. Pero ella, ¿qué hizo? No le importó. Ella escuchó de Jesús y sabía que Jesús tenía poder. Y con todo eso ella se metió entre la multitud. ¿Alguien ha ido a un concierto masivo? Bueno, aquí a Expo Fresas, al Calibre 50 o Teatro del Pueblo, no sé, algo así. Pero no sé si has estado cuando hay mucha gente y no te puedes ni mover y quieres pasar y no puedes, y es incómodo. Prácticamente en algunas ocasiones es imposible pasar una barrera de humanos de esa magnitud. Pues la mujer lo atravesó. Yo me imagino las vestiduras, pues en esa época, lo que nos deja ver el internet y lo que hemos visto en la palabra, pues el Señor Jesús traía, yo me imagino, una túnica. ¿Usted se lo imagina así? Una túnica que le llegara hasta por acá. Entonces yo me imagino que para que la mujer pudiera tocar el manto, dice que solo tocó el manto. Yo creo que la parte más fácil era haberse agachado, arrastrándose
y ahí tratando de tocar aunque sea algo. Ella lo tocó y en ese momento salió poder de Jesús. Aquí hay algo bien interesante, porque la sanidad en muchas personas, el milagro para muchas personas no va a existir si nuestra fe no está bien establecida. Escúchame bien. A Dios, escucha bien lo que te voy a decir, y a lo mejor te vas a enojar conmigo, pero no me importa. A Dios no le mueven nuestras lágrimas. Dile al que está a tu lado: a Dios no le mueven tus lágrimas. Dios no se va a mover qué tan fuerte es tu circunstancia. Dios no se va a mover por eso. Dios no se va a mover por qué tan fuerte es tu batalla. Dios no se va a mover por qué tan grande es tu problema. Dios muestra su poder y se mueve con la fe. Dios se mueve con la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Todos no lo sabemos, vamos a cantarlo como corito. La fe es la certeza de lo que se espera. Todos no lo sabemos. Pero ¿cuántos de aquí estamos viviendo circunstancias que la fe parece que no sirve para nada? No levante la mano. Y la verdad es que usted y yo tenemos circunstancias en nuestras vidas que no hemos podido pasarlas porque nos falta fe. A veces quisiéramos entender más de Dios. Incluso la palabra dice que hay cosas que Dios no nos ha permitido revelarnos. Y yo me imagino, pues es que es tan grande la presencia de Dios, es tan grande la mente de Dios, que aunque nos explicara, no lo entenderíamos. Aún explicándonos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no lo alcanzamos a entender. Y es que la fe no es solamente un dicho, es que la fe no es solamente una apariencia, la fe es acción. Diga conmigo: la fe es acción. La fe es acción. Si usted su fe no la pone en práctica, su fe no sirve, su fe está muerta. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y bueno, aquí el Señor Jesús dice: alguien me ha tocado y ha salido poder de mí. Y el Señor Jesús le dice a esta mujer: hija, tu fe te ha hecho. Si Jesús se hubiera presentado en esta época, así como somos actualmente, yo creo que la mujer va llegando: ay, Señor Jesús, ya no aguanto. Llore y llore. Señor Jesús, mira, yo tengo a que ores por mí, porque haz de cuenta que mi esposo, fíjate que la otra vez me hizo, y luego mis hijos, ay no, Señor, es que esta cruz que me diste yo no puedo. Eso no le mueve el poder de Dios. Perdóneme, discúlpeme, pero lo que mueve el poder de Dios es la fe. A Dios rogando y con el mazo dando no aplica. La mujer no tenía otra opción. La mujer se la jugó todo. La mujer sabía que si salía podría ser apedreada o podría ser enviada a no sé dónde, expulsada de la ciudad. No sé qué hubieran hecho con ella. No conocí tanto las leyes, pero ella se la jugó. Ella dijo: pues no me importa, pues ya gasté todo, ya acabé todos mis recursos, ya la única opción que me cae es el Señor Jesús. Pues bueno, allá voy. Se atrevió. ¿Cuál fue el resultado? Su sanidad. Y no solo eso, porque dice el Señor Jesús: yo te he hecho sana, ve en paz y queda libre. Aparte, el Señor Jesús le da paz y le da libertad. ¿Cuántos quieren vivir en paz y en libertad? El Señor Jesús nos quiere dar paz, nos quiere dar libertad. Y más adelante dice en el verso, regresando a Marcos capítulo 5, verso 35, entonces bueno, sucede esto con la mujer. Mientras esto sucedía, en el verso 35 describe, dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le dio unas palabras a Jairo.
¿Cuáles fueron las palabras que le dio el Señor Jesús a Jairo? ¿Qué palabra le dijo? No tengas miedo, cree nada más. Fíjate bien. Verso 37. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. ¿Te puedes imaginar esta escena? Una niña querida por sus padres, por sus amigos, aparentemente estaba muerta, pero el verso 40 dice lo que estaba, bueno, en el verso 39 dice que entró el Señor Jesús y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino está como dormida. Verso 40. Entonces empezaron a burlarse de él. ¿De quién se empezaron a burlar? Del Señor Jesús. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Verso 42 dice: la niña, que tenía 12 años. Aquí me saltó el número 12. La verdad no le encontré algún significado, pero 12 años tenía esta mujer con flujo de sangre, y esta niña tenía 12 años. Lo cierro. Búsquenlo en su casa y el que encuentre la respuesta me dice. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido. Bueno, la historia es muy buena, porque Jairo va con el Señor Jesús, recién él baja de la barca. Después, bueno, tiene ahí un espacio donde la mujer valientemente y por su fe sanada toma su bendición. Pero una vez que pasa eso, el Señor Jesús le avisan que, bueno, que esta niña había muerto. El Señor Jesús no hace caso a eso y voltea con Jairo y le dice: no temas, solo cree. Ante las circunstancias, el mundo, el diablo va a llegar a decirnos: hey, ya está todo perdido. Pero el Señor Jesús te dice: cree, no temas, cree. Entonces el Señor Jesús empieza a caminar, llega a ese lugar, empieza a ver que había mucho alboroto. ¿Y qué fue lo que dice? Dice: ¿por qué te preocupas? Bueno, yo le estoy agregando mis palabras, pero dice: no te preocupes, ella está dormida. ¿Cómo dormida? ¿Que no estaba muerta? No, ella está dormida. Entonces le dice: levántate, niña. Y la niña se levanta. El Señor Jesús no levantó un muerto en ese momento. El Señor Jesús lo que hizo ahí fue levantar a una niña que estaba dormida. Quiero que veas esto, porque en aquella época, bueno, Mateo capítulo 5, si no me equivoco, dice que Jesús no vino para quitar la ley. ¿Sí ha leído esto? Jesús no vino para quitar la ley, para que la ley no valga. Jesús vino para cumplirla. ¿Está usted conmigo? Jesús vino para cumplirla. Entonces, en aquella época, todo aquel que se acercara o tocara un muerto era también alguien inmundo. No podía hacerse, legalmente no era posible. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Cumplió la ley, no tocó un muerto, levantó a una niña que estaba dormida. Pero entonces, ¿por qué decían muerto? Porque el diablo viene a decirnos que las cosas ya están perdidas, y nosotros entra un temor y lo dejamos perdido. Cosas que todavía tienen esperanza, las has dejado. Sueños que todavía están por cumplirse, los has dejado. Situaciones que Dios quiere hacer todavía en tu vida, pero en ti entró el temor porque alguien te dijo que eso ya estaba perdido. Pero Dios hoy viene a decirte: no temas, solo cree. ¿Alguien aquí en este lugar cree esto? Dice el Señor: no temas, tan solo cree. Y en este capítulo vemos cómo Dios hace 2 milagros. ¿Cuántos milagros? 2 milagros. Sana a una mujer, y a una niña que aparentemente había muerto despierta, y la niña empezó a andar. Hay circunstancias en nuestras vidas que la gente que está a nuestro alrededor nos va a decir que estamos locos por seguir luchando por ellas.
La gente nos va a decir, es que ¿por qué sigues ahí? La misma esposa de Job. Job empezó a tener escasez, empezó a ser tocado su integridad, bueno, en su salud. Enfermó, perdió ganado, su casa, todo. Y la esposa le dice, ay, mira, ya mejor maldice a Jehová y muérete. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que pueden enfermar nuestra fe? Por si no sabías, hay gente a tu alrededor y a mi alrededor que están dispuestas a enfermar nuestra fe, pero ellas no lo saben. Esas personas no lo saben, no lo van a hacer con esa intención. Pero hay personas a nuestro alrededor que van a afectar nuestra fe, porque el diablo sabe que si nuestra fe es afectada, perdimos la batalla. ¿Qué fue lo que salvó a esta mujer? La fe. Tú estás a punto de librar una batalla o estás a punto de perderla. Lo único que define tu victoria es tu fe. No es la fe que tiene tu líder, no es la fe que tienen tus padres, no es la fe que tiene tu pastor, es tu fe. En este lugar tú recibes la palabra y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Tú escuchas una palabra, pero de ti depende que actives esa fe y que las cosas sucedan a tu favor o que sucedan en tu contra. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo que a Dios le mueve es la fe íntegra, la fe activa, la fe que se mueve. No sé si alguien aquí ha probado a Dios en algún área donde se ha visto a prueba su fe, pero te aseguro que tu fe fue lo que dio la victoria en esa situación. Llámese enfermedad, llámese negocio, llámese lo que sea, pero la victoria que tú obtuviste en ese momento fue por tu fe. Hay personas que yo veo que tienen muchos años pidiendo por lo mismo y llorando y quejándose con Dios y clamando con Dios, y un día toman la fe, pero a la hora de caminar se les acabó la fe. Y si esa mujer no hubiera tenido esa fe, esta mujer hasta la fecha estuviera contando los años. No creo que a la fecha yo hubiera muerto, ¿verdad? Pero hubiera pasado más de 12 años lo que ella estuvo viviendo. Lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde es que nuestra fe tiene que ser íntegra, nuestra fe tiene que ser activa. Usted con el que está a su lado y dígale, tienes que ser activo. ¿Cuántos de aquí quieren ver el poder de Dios en su vida? Active su fe. No espere a que otro lo haga. Ahora fíjate bien, algo que me llamó mucho la atención es que una gran multitud se acercaba con el Señor Jesús. ¿Sabe por qué había una gran multitud acercándose con el Señor Jesús? Porque era gente chismosa que le encantaba ver lo que el Señor Jesús hacía. Decía, no manches, mira, ay, sanó un enfermo. Wow, mira, un demonio va saliendo de ese cuerpo. Hay gente así en la iglesia. Hay gente que le gusta ver lo que hace el Señor Jesús, pero Dios quiere que no solamente lo veas, sino que seas partícipe de lo que Dios quiere hacer. Por eso decía, una gran multitud se acercaba y veía los milagros que hacía, pero solo de la multitud 2 personas tuvieron su milagro. No sé cuánto sea el número en una multitud, pero deben de ser miles de personas. De esas miles de personas, solamente 2 personas pudieron hacer que su milagro sucediera. ¿Por qué? Por la fe. A una le dijo, tu fe te ha hecho salva, y a otro le dijo, no temas, solo cree. Tú puedes ser espectador de la obra de Dios, tú puedes ser espectador de los milagros de Dios en cualquier otra persona, en cualquier otra familia, pero solo de ti depende. Solo de ti depende que esos milagros estén siendo bajados a tu vida, estén siendo operados en tu familia, estén siendo operando en tu vida, en tu negocio y en todo lo que tú hagas. Me gusta cuando Uli comparte, porque él es muy alegre, y cuando uno está alguien triste, solamente háblele a Uli y con solamente escuchar su risa se va a alegrar. Pero decía algo muy cierto. ¿Cuántos de aquí nos levantamos el lunes y decimos, qué padre, es hora de irnos a trabajar? Muy pocos. Y lo que Dios quiere es que nuestra fe sea más allá de lo que hemos vivido. Que nuestra fe no sea solamente de oídas,
sino que aparte de escucharlo, sea puesto por obras. ¿Cuántos dicen amén? Grupo de alabanza, ¿me ayudan poquito, por favor? Dice: el Señor Jesús dice en su palabra que si nosotros tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza, moveríamos una montaña. ¿Usted lo alcanza a entender? Yo honestamente no lo alcanzo a entender, pero precisamente eso es la fe. No se trata de entender, se trata de ir y no importa. Si usted trata de entender cómo el tamaño de un grano de mostaza va a hacer que mueva una montaña, no va a encontrar la respuesta en su mente, incluso puede quedarse loco. Ahora se pregunta. Usted no va a entender cómo es que Dios va a hacer las cosas. Usted no va a entender cómo es que Dios va a traer a su esposo a su iglesia. Usted no va a entender cómo es que sus hijos van a conocer al Señor. Usted no va a entender de qué manera Dios va a hacer que su negocio salga de la crisis en donde está. Usted no va a entender cómo es que Dios va a hacer que traiga sanidad a esa persona que está desahuciada. Usted no lo va a entender con su mente. Si usted sigue intentando entender cómo es que Dios actúa, no lo va a conseguir y lo más probable es que sufra pérdida. Pero si usted entiende que el poder de Dios se activa cuando yo creo, y no importa las circunstancias, no importa lo que me están diciendo, no importa lo que la gente a mi alrededor me está diciendo de que ya para qué, ya está todo perdido, no importa, si yo creo va a suceder. Yo no sé cuántos sueños en algunos de ustedes han sido enviados a esa parte de nuestro cerebro, ahí al abandono. Sueños que cuando vinieron a ti, Dios los puso en tu corazón, en ti empezó a haber un fervor, una alegría, es que te voy a servir y voy a poder predicar el evangelio y voy a ser un ministro tuyo y voy a ser un empresario, voy a ser un pilar económico para tu iglesia y tú me estás dando el don de profecía. Yo no sé cuáles son los sueños que Dios te ha dado, las promesas que Dios te ha dado. Yo no sé cuáles son tus objetivos, tu visión, pero estoy seguro que muchos de esos no están muertos. Muchos de esos solamente están dormidos. Estoy seguro que muchas de las situaciones que hay en tu casa, que hay en tu familia, no es que ya no haya solución o estén muertos, sino es que Dios quiere levantarlos de ese sueño, de ese estado de inquietud, donde no se mueve para nada. Póngase ahorita usted en un minuto a recordar todo lo que Dios le ha dicho. ¿Cuáles son las cosas que usted ha dejado en el abandono porque usted cree que ya no son cosas que vayan a salir bien? Ponga usted a pensar. Quizá usted ya se cansó de orar por ese matrimonio, usted ya se cansó de orar por sus hijos, por ese negocio. Quizá tú, joven, ya te cansaste de orar para que se te abran puertas en las universidades o puertas en un negocio. Quizá tú ya abandonaste en tu corazón el perdonar a esa persona que lo has hecho una y otra vez, perdonarlo, y esa persona jamás vuelve su corazón a ti. Quizá hay en tu corazón aún rencor, hay falta de perdón, y tú ya te has olvidado y has dicho: es que eso ya no sirve. Quizá tú ya has dicho: es que mi matrimonio, ese amor que hubo cuando éramos novios, cuando recién nos casamos, ya está muerto. Quizá ese amor y esa pasión por las cosas de Dios, por su presencia, por estar con Él, quizá ese amor también tú dijiste: ya ese amor está muerto. Ya solamente tengo un estilo de vida de ir a la iglesia, congregarme, cantar unas cuantas alabanzas, hincarme. Muchos conocían del Señor Jesús, dice multitudes, pero solamente 2 personas pudieron alcanzar el propósito y la sanidad que Dios tenía para ellos. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero estoy seguro que Dios quiere levantarte, y estoy seguro que Dios quiere hacer que esos sueños, esas metas que se habían estancado y que se habían quedado abajo, hoy Dios las quiere levantar. Hay enfermedades que tú te has acostumbrado a vivir con ellas. Hay enfermedades en el alma, en la mente,
físicamente también, que ya te acostumbraste a vivir con ellas. Pero Dios te dice hoy: levántate y camina en fe. Dice: yo no te creé solamente para que vivieras como estás viviendo ahora. Dice: yo te creé con un propósito más allá. Dice el Señor: no temas y solo cree. Así que empieza a decirle: Señor, mueve todo lo que tenga que ser movido en mí. Quizá ya me acostumbré y ya me acomodé a como estoy viviendo, Señor. Quizá ya me acomodé a vivir en escasez. Quizá ya me acomodé a vivir alejado de mis hijos, de mi esposo, aunque vivamos en la misma casa. Pero yo sé, Señor, que tu fe, esa misma fe que tenía esa mujer, estará siendo puesta en cada uno de nosotros, Señor. Esa fe que viene al oír tu palabra estará empezando a moverse, y ya no será solamente una fe pasiva, sino una fe activa. ¿Cuántos quieren que esta fe opere en sus vidas? Póngase de pie, vamos a adorar un momento al Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Deje que su presencia llene su corazón y su vida. Levante sus manos al cielo y disfrute de su presencia.